Yo creo que antes de que yo me meta en harina, que decimos, aquí mi señora les comparte algo. Bueno, familia, buenos días. La verdad es que yo cuando se ponen a hablar de esos títulos, entre comillas, pues siempre me cuesta un poco, porque en realidad somos aprendices continuamente y con una necesidad tremenda de que el Señor nos ayude en estos temas de la familia tan complejos hoy día. Pero simplemente para que nos conozcáis un poquito, Juan y yo, bueno, yo soy del sur de España, Juan es del norte, veréis que nuestro acento es muy diferente. Nos conocimos en el seminario en Barcelona y de ahí el Señor nos llamó para venir a Honduras un año, todo el año 95, como una experiencia misionera. Así que tenemos un cariño muy especial a este país. De hecho, el único hijo que tenemos es de aquí, de Honduras. Así que tenemos un catracho en España. Y bueno, pues después de regresar a España, porque tenemos muy claro que nuestro llamado es en España, aunque el Señor nos permite viajar por muchos países. Bueno, no sé si sabéis, pero en España solamente no llegamos ni al 1% de cristianos evangélicos. Hay una gran tarea. Entonces, bueno, el Señor nos ha permitido pastorear en diferentes lugares durante 7 años y después pues ya dedicarnos por completo al ministerio en el que estamos, que es de apoyo a la familia. El lema del ministerio es ayudar a formar y construir familias sólidas. En este momento no podemos estar pastoreando oficialmente una iglesia, aunque pastoreamos de otra forma, porque casi cada fin de semana estamos pues sirviendo en diferente iglesia al cuerpo de Cristo. En este tema tan complejo, creo que fue Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, que dijo: la grandeza de una nación reside en el hogar de sus ciudadanos. Y trasladándolo, ¿verdad?, eso a la iglesia, la grandeza de una iglesia, ¿dónde está? En el hogar de cada una de las familias de la iglesia. Por eso estamos en esa labor, un reto. Aquellos que os acordéis, orad por nosotros, porque estamos empezando, bueno, ya llevamos tiempo trabajando, sobre todo Juan trabaja ese tema, todo el tema de ideología de género, identidad sexual. Y bueno, en España yo creo que llevamos ya 15 años luchando con este tema. En este momento, bueno, gracias a Dios en Honduras yo creo que estáis todavía, que podéis contener muchas cosas que en España ya han arrasado. El tema de la ideología, lo que estamos haciendo, lo que Juan va a hacer aquí ahora esta mañana y mucho lo que estamos haciendo en el Hotel Villa Estela Marc de formación a pastores y líderes en este tema, eso en España es multado. Está penalizado, ¿verdad? Lo hacemos, pero lo hacemos con mucho cuidado porque no se puede hacer. Entonces, bueno, estamos viviendo tiempos complejos que gracias a Dios vosotros tenéis el privilegio como padres, como líderes de iglesia, como pastores, de iros formando. Así que yo doy gracias a Dios por todo el grupo de hombres y mujeres que estáis aquí. En España, bueno, es lamentable lo que está ocurriendo. De hecho, a los niños, desde los 3 añitos, que ya es la educación obligatoria en España, a partir de los 3 años, allí no hay colegios cristianos evangélicos. Bueno, creo que hay uno, ¿verdad, Juan? Solo uno en toda España. Tampoco se puede hacer el homeschool, no está permitido. Entonces se les está adoctrinando a los niños. El otro día me comentaba una mamá que en la clase de 3 años, pues ya le habían dicho a los niños que por qué no probaban a venir al día siguiente vestidos de niñas, a ver cómo se sentían. Y ya desde pequeñitos, o que le den un beso un niño a un niño o una niña a una niña, a ver cómo se siente. O sea, se están normalizando de tal forma. Juan ahora, él va a hablar de todos los factores de riesgo, pero creo que el factor de riesgo más grande que tenemos ahora es la corriente de esta sociedad que está impuesta, ¿verdad? La televisión, los anuncios,
todas las series de televisión en España, los que veis la televisión de España ya lo estaréis viendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos la Iglesia? La Iglesia podemos hacer una parte, pero realmente los únicos que vamos a poder amortiguar un poco todo lo que viene es las familias. Por eso, qué importante es fortalecer las familias en la identidad, fortalecer la identidad de nuestros hijos para que el choque que viene no sea tan fuerte. Juan y yo trabajamos mucho consejería de pareja y consejería personal, y hace poquito hablaba con una amiga, una señora que tenía a su hija con 14 años. En el colegio, pues su profesora era lesbiana, se había casado, se habían ido a Inglaterra de viaje de bodas, estos matrimonios que hay ahora, pero el tema es que cuando llegó a clase, ella en la clase que era de historia se puso a poner un vídeo de su boda y todo lo que ocurrió, y entonces claro, en esa clase había solamente una chica que era la hija de mi amiga, que era cristiana, y claro, todos aplaudían este tipo de matrimonios, porque es que eso es lo moderno hoy día. Ya Juan explicará bien todo esto, pero el tema es que esta chica, con 14 años, que tiene tanta necesidad de aprobación y de ser parte del grupo como adolescente, pues ella dijo, yo soy cristiana y yo no creo que un matrimonio es entre una mujer y una mujer. Yo creo que el matrimonio, como Dios lo instituyó, es entre un hombre y una mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué os imagináis que pasó? Pues que toda la gente, todos sus compañeros burlándose, la etiquetaron, la chiquita no sabía qué hacer, se puso a llorar, se salió de la clase, y eso es lo que le está pasando a muchos jóvenes cristianos que tienen la valentía de decir, yo no creo lo que todos. Por eso, aquí que está empezando a venir esto, que os podáis fortalecer, los padres, que podáis enseñar muy bien a vuestros hijos desde pequeñitos todo este tema de identidad sólida en Cristo, y que el hogar sea un refugio para todo lo que viene de fuera. Así que felicitaros, dar las gracias a los líderes, a los pastores por permitirnos estar aquí trabajando este tema, y felicitaros a todos los padres y líderes que estáis aquí, jóvenes, porque creo que es importante que nos vayamos mentalizando de lo que viene. En España ya vino, ya ha arrasado, pero seguimos peleando, y no nos vamos a detener, pero estamos en peligro de multas, estamos en peligro de que nos cancelen conferencias. Hace poquito se lo decíamos al pastor con el Fonchu, que teníamos Don Fonchu. Bueno, es que como ya lo considero un amigo, yo le digo Fonchu, pero bueno. Bueno, el tema es que teníamos una conferencia en una iglesia en España, y el título era familias heterosexuales, ¿o no? La educación heterosexual. Pues por eso alguien del colectivo LGTBI que lo supo, se molestó y cancelaron esa conferencia. No la pudimos hacer en ese momento, se pospuso y luego la hicimos, pero sin publicidad. Y ese es el punto en el que estamos en España y casi que en toda Europa. Pero bueno, ahora Juan, él va a ir explicando con calma todo este tema, simplemente que sirva para concienciarnos y mentalizarnos. Trajimos muy poquitos libros de pastoral de la homosexualidad, atracción al mismo sexo, que se han vendido, pero como los tenemos ahí en Villa Telamar. Entonces tenemos 80 libros más. Es un manual que todo padre, líder, deberíais de tener, trabajarlo y estudiarlo bien, porque creo que os puede ayudar mucho. Entonces, la persona que nos va a llevar, aquellos que queráis tener el libro, hoy mismo lo trae, porque lo tenemos ahí. Voy a pedir si alguien puede traerme el ejemplar que tenemos ahí, porque voy a hacer referencia a él en algún momento, que ese es de un hermano que ya lo compró, pero gentilmente nos lo
nos lo cede. Gracias, ya viene. Bueno, yo voy a dejar que sea Juan el que Sí, porque el que lo tuyo era un comparte. saludito simplemente y casi que predicas ya. Somos un equipo, cariño. Eso es cierto. Es que normalmente Siempre lo fuimos. nuestro tema siempre ha sido la familia, el matrimonio, y lo hacemos los dos a la par. Pero con todo este tema empezamos a ver tantos pastores sufriendo en silencio. Bueno, pastores y no pastores, pero cuando íbamos a las conferencias y los pastores se abrían cuando estábamos en sus casas con toda esta lucha de sus propios hijos sufriendo con estos temas. Entonces ahí sí que tuvimos la necesidad de formarnos un poco más en este tema y realmente yo reconozco que quien más se ha formado es Juan. Yo estoy en el proceso, así que bueno, pues ahí os dejo con él. Espero que sea de ánimo y de bendición. Gracias. Gracias, Molly. Yo le digo Molly a mi mujer. Es un apelativo cariñoso porque ella se apellida Molina. Entonces de cariño le digo Molly, ¿no? Cuando tenemos una relación así normalita, la llamo por su nombre, que tiene un nombre muy bonito, María del Mar. Miren qué bonito el nombre de María del Mar. Lo que pasa es que no siempre el mar está en calma, usted sabe. Alguna tormentita por ahí de vez en cuando viene. Pero miren, tenemos un libro que se titula, no lo hemos podido traer, se titula Tu matrimonio sí importa, claves y clavos en la relación de pareja, ¿no? O sea que María del Mar y yo somos expertos en las claves, pero también en los clavos, ¿no? A día de hoy no somos el matrimonio perfecto, seguimos teniendo luchas, roces, tensiones, pero ahí estamos, ¿verdad? Como cada uno de ustedes, en el camino. Recuerden, ayer los que estuvieron mencionábamos el Salmo 101 en su verso 6, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y ahí tenemos que seguir en el camino. Bueno, lo que nos ocupa hoy tiene que ver con la educación heterosexual, tiene que ver con la confusión de identidad, podemos poner la presentación ya, y tiene que ver con los factores de riesgo para prevenir la confusión de identidad. Tengo un problema aquí con la tablet que no, por algún motivo no me funciona bien, entonces si no voy a ir pidiéndote que pases a medida que yo vaya, porque por algún motivo no me va bien. Pero bueno, yo lo tengo aquí delante también. Luego decimos algo que comentamos ahí. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a fijarme en esto porque la tablet por algún motivo no me va mal. Ayer hicimos mucho énfasis en lo que están ustedes viendo ahí. La importancia de entender que el hogar es el lugar, esto es tremendo, donde se vive la fe o el ateísmo. Ah, qué tremendo, porque las raíces de la fe se adquieren en el hogar. El hogar, de hecho, imprime un sello imborrable para toda la vida. Y a nosotros nos toca determinar qué tipo de sello queremos imprimir en la vida de nuestros hijos. Vamos con la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva comenzamos con esa pregunta para todos nosotros, ¿no? Imagínate que quitas de tu vida el culto, quitas todo lo relacionado con la iglesia. ¿Qué te diferencia si tú quitas la reunión del sábado, si tienen el domingo, si tienen reunión de grupo, si quitas cualquier reunión de iglesia de una semana típica de tu vida? ¿Qué te diferencia de una persona no creyente? Esa es una buena pregunta. Eso tiene que ver con el hecho de que si el único lugar o el único momento en el que abrimos la Biblia o trabajamos cosas de Dios es en reuniones de culto, la cosa no va bien, ¿no? Alguien dijo por ahí que el culto de labios del domingo, bueno, en el caso de ustedes, el culto de labios del sábado, ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas de lunes a sábado, en el caso de ustedes, ¿no? Ayer mencionábamos Deuteronomio 6, cómo Dios establece ahí que la familia iba a ser el vehículo garante de la civilización futura, cómo el hogar, mencionábamos, es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo, y cómo las raíces de la fe solo se adquieren en el hogar, porque como dice la cita de Romanos, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Isaías 38,
la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos y en la educación espiritual de los hijos. El padre hará notoria la verdad de Dios a los hijos. Qué importante eso. ¿Qué nos dice la siguiente diapositiva? Tírale. La revolución digital y su impacto en nuestros hijos. Muy rápido, pero nos es necesario entender que los jóvenes hoy en día y los que nacen ahora, lo que llamamos los nativos digitales, que nacen ya en la nueva aldea global digitalizada, tienen unos cambios y una mentalidad que funciona muy distinto a los cambios y a la mentalidad de nuestra época. El concepto del tiempo, hoy en día, debido a las redes sociales, se ha acortado. Por eso decimos ahí que hoy los jóvenes viven con cambios rápidos, con una mentalidad automática, muchas veces con la ley del mínimo esfuerzo, la cultura del hedonismo, del placer, y tenemos que aprender, en este caso como padres, a saber restringir, decimos ahí, el uso de las redes sociales en tiempo y contenido. Esto es muy importante y tiene que ver mucho con la confusión de identidad, porque mayormente es a través de redes sociales que la mayoría de los jóvenes entran en todo este tipo de cuestiones y en otras, ¿no? El ocio digital, la adicción a la pantalla genera, miren, pasividad, violencia, pérdida de la capacidad creativa, impaciencia, infodemia, es decir, intoxicación informativa. Y como padres, en este caso, hay que tener muy en cuenta la importancia de los años, decimos ahí, fugaces e impresionables de la niñez. Miren, de -8 meses, porque hay vida intrauterina, de -8 meses a 12 años son los años más impresionables en la vida de un ser humano. Y todo lo que imprimamos entre -8 meses, luego lo explico, y 12 años queda grabado para los restos. Es cuando la blanda personalidad de nuestros hijos está más influenciable a todo lo que les queramos decir o aquello que queramos imprimir en esos años impresionables de la niñez. ¿Qué nos dice la diapositiva? Pónmela ahí. Ahí está. La educación integral como un inhibidor moral frente a causas exteriores. Vamos adelante para ir metiéndonos en materia. Pautas para el uso responsable de las redes sociales. Claro, los padres no podemos caer en el error de pensar que los celulares de pronto es como la niñera electrónica, que se lo damos a nuestros hijos y los tenemos ahí ya ocupaditos 2, 3, 4 o 6 horas. El uso de las redes sociales es importantísimo en el hogar porque a través de las redes sociales nuestros hijos entran en cualquier mundo. Una señora en Colombia tenía una niña con problemas de atracción al mismo sexo y la señora me decía, no, pero si es una niña que no sale, no va por ahí con malas amistades, está todo el día en casa en su cuarto mirando internet. Digo, señora, ya me lo dijo todo. Ahí está el problema. El enemigo, atiendan bien, el enemigo no está fuera. El enemigo está en casa. Por eso los padres, cuando le regalan su primer celular a sus hijos, deberían de restringir tiempo y contenido. No se le puede regalar un celular a un joven sin poner filtro de control parental que bloquee pornografía, sexo, drogas. No, porque está ahí y hay que hacerlo. Y tenemos que ser responsables en lo que miran y en lo que ven nuestros propios hijos. Ponme ahí la diapositiva. Por tanto, pautas, distribución de roles, selección de contenidos, selección del tiempo y uso de filtros de control parental. Vamos adelante. Los polos opuestos de una educación integral. Cuando hablamos de la educación heterosexual de nuestros hijos, nos estamos refiriendo a lo que llamamos ahí valores de afirmación y valores de corrección. Hoy en día, la psicología humanista promueve la falsa idea de que a los niños no hay que coartarles nada, hay que dejarles hacer todo lo que les apetezca para no coartar así su naciente personalidad, y eso es un gravísimo error. Los niños, como todos, necesitamos límites, normas y conducta. Por eso hablamos de valores de afirmación, valoración, aceptación, afectividad, ternura y valores de corrección, normas, límites, disciplina, autoridad. Ya lo decía Josh McDowell, las reglas que no provienen de una relación de afectividad
acaban provocando rebeldía. Por lo tanto, para la educación heterosexual de nuestros hijos, tenemos que saber balancearnos entre esos valores de afirmación y esos valores de corrección. Vamos con la siguiente. Bien, hoy en día, debido a todo lo que vimos ayer de la modernidad líquida, del sexo fluido, del género líquido, de la crisis de la masculinidad, de un feminismo radical, de la ideologización de la política, de la incursión en la currícula de muchos ministerios de educación en casi todos los países de Occidente, de la ideología de género, surge una nueva ética de la sexualidad. De pronto, la ética y la conducta sexual en estos tiempos se van a regir por parámetros hedonistas, el placer por el placer, sin límites éticos de ningún tipo. La sexualidad no se asocia con valores absolutos. Se repudia a la familia natural, la mal llamada tradicional, ¿verdad? Se le repudia como acusándola de ser el núcleo de una moralidad represiva, religiosa, fundamentalista. Lo importante en el campo de la conducta sexual hoy en día es la realización de la persona sin límites éticos de ningún tipo. Y este es el resultado de todo lo que más o menos hemos visto ayer. Vamos con la siguiente. Importante. Hoy tenemos que diferenciar entre todo eso que ustedes ven ahí, entre sexo biológico, sexo cultural, sexo psicológico e identidad sexual. Miren, el asunto no debería de ser más complicado que el sexo biológico, porque la biología determina el destino. La biología determina el destino. Miren qué cosa. Resulta que un niño nace con pene y testículos y fíjate tú, resulta que es varón y del género masculino. ¡Wow! Nace niña y nace con vagina y con ovarios y resulta que es mujer y del género femenino. Qué cosa más rara, ¿verdad? Hoy en día no es así. Hoy en día el sexo biológico no determina el sexo que uno quiere tener sentido o psicológico, porque ya lamentablemente no va así. Por eso el sexo biológico hoy en día parece que cuenta poco. Luego tenemos en la lista de la diapositiva, ponela ahí, tenemos el sexo cultural. Esto es muy importante. Es decir, el sexo cultural es la percepción que tú y yo tenemos del sexo en base a la cultura en la que vivimos. No es lo mismo nacer en España, donde con 15 años tú puedes ir a la seguridad social, al médico, sin el permiso de tus padres y dices que eres mujer y la seguridad social paga el cambio de sexo, la vaginoplastia, la hormonización, todo el asunto. No es lo mismo nacer en España, que promueve la cultura pro-LGTBI, a nacer en Arabia Saudí, donde de pronto si descubren que eres homosexual te meten en la cárcel. Por lo tanto, la cultura influencia poderosamente nuestra percepción de la sexualidad. Y cuantos más parámetros morales y culturales, morales y normativos tiene una cultura, tanto más fácil es que no se pliegue a los intereses de la ideología de género. Lamentablemente ustedes son una cultura con raíces cristianas, pero lamentablemente ya la ideología de género se está metiendo en sus colegios y está ideologizando poquito a poco, como ya pasa en España desde hace 15 años, a las nuevas generaciones. Por una razón muy simple, porque en los años impresionables de la niñez, todo lo que imprimamos quedará fijado para los restos. Ya lo decía Goebbels, que era un tipo sombrío y oscuro, ministro de propaganda de Hitler. Goebbels dijo: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y es lo que nos está ocurriendo. Nos están vendiendo mentiras que a base de reforzarlas se van convirtiendo en verdades. Tenemos, por lo tanto, el sexo biológico, que parece que cuenta poco, tenemos el sexo cultural y lo que hoy se lleva es el sexo psicológico. Porque hoy en día se diferencia sexo y género, que por cierto son conceptos inseparables. El sexo no se puede desligar del género, son conceptos que van íntimamente ligados. Pero de pronto la ideología de género nos vende el error de que el género es una construcción cultural
que nada tiene que ver con el sexo con el que naces. El género tú lo construyes en base a tu pensamiento, en base a tu sentimiento, en base a tu psicología. Y lamentablemente hoy lo que prima es el sexo biológico. Así naces mujer con vagina y ovarios, pero si en la adolescencia o incluso antes tú te sientes hombre, lo importante es cómo te sientes, independientemente de tu sexo biológico de nacimiento. Y ese es el grandísimo error. Y esa es la grandísima mentira. Pero todo ello, como decimos en la diapositiva, tiene que ver finalmente, poner la diapositiva, tiene que ver con la importancia de la identidad. Sexo, género e identidad son conceptos inseparables que no los podemos dividir. ¿Por qué es importante la identidad? Les cuento rápido. ¿Saben cuál es la primera pregunta del Génesis, del libro de Génesis? ¿Dónde estás tú? Después de pecar, Adán y Eva se esconden y Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta relativa a si Adán tenía clara su conciencia de identidad, quién era, dónde estaba, para dónde iba, de dónde venía. Cuando el pecado llega a la vida de Adán y Eva, estos, Adán y Eva, son echados del jardín del Edén, expulsados, dice literalmente, y pasan de ser habitantes en el jardín del Edén a errantes en la tierra de Nod. Hay una pérdida de identidad, es decir, de origen, de propósito y de destino. El hombre, a partir de Génesis 3, crece sin tener muy clara su conciencia de pertenencia, de identidad. Claro, cuando nace Jesús, Jesús les lanza una pregunta a sus discípulos muy interesante. Bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos el profeta Elías, otros otro determinado profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es una declaración de identidad, de conciencia, de ser. Y sobre esa declaración, roca por la solidez de lo que se estaba afirmando, es fundada la Iglesia cristiana, sobre una declaración de identidad. Ser hijo de Dios. Poco antes de empezar su ministerio, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabes en qué tienta el diablo a Jesús? En su conciencia de identidad. Si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, que los ángeles, ¿verdad? En las tres tentaciones, estas van dirigidas a confundir y a diluir la identidad del Hijo de Dios. Y cuando finalmente Cristo muere crucificado en la cruz del Calvario, de entre el público algunas voces se levantan y dicen, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Desde el minuto cero de la vida de Jesús hasta su último aliento, es tentado en su conciencia de identidad, porque la identidad nos da sentido de origen, propósito y destino. Y cuando el enemigo diluye la identidad o la confunde, está diluyendo la posibilidad de que sepamos de dónde venimos, para qué estamos aquí y a dónde vamos, y por lo tanto diluyendo la posibilidad de que seamos hijos de Dios y por lo tanto diluyendo la posibilidad de que nos salvemos. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo vino, y a los suyos vino, y en el mundo estaba, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la clave final de la historia, queridos hermanos. La clave final de la historia es tener conciencia de identidad, de sabernos hijos e hijas de Dios. Y como el enemigo sabe que la identidad es el todo de la persona y el pasaporte para ser hijos y por lo tanto tener vida eterna, lleva mucho tiempo confundiendo y diluyendo la identidad. Con todo este asunto de atracción al mismo sexo, homosexualidad, género fluido y todo el asunto. Vamos adelante, ¿qué nos dice la siguiente diapositiva? Bueno, ese cuadro que ustedes tienen ahí es un cuadro de un pintor que se llama Rembrandt. Bueno, se llamaba, ya murió hace muchos siglos. Era un pintor cristiano. Ustedes se pueden imaginar qué parábola,
¿Qué parábola de la Biblia está ahí representada? ¿Qué creen? ¿Alguien sabe decirme qué parábola está ahí representada? El hijo pródigo, escucho por ahí. Claro que sí, el hijo pródigo. Y recuerdan qué momento exacto de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo regresa lleno de porquería, de la peor porquería con la que se podía ensuciar un judío, que era de andar con los cerdos. Pero al padre no le importó. Porque al padre no le importa la porquería que uno trae mientras uno venga con un corazón arrepentido. Y entonces eso refleja el abrazo paternal de Dios. Bueno, hay un sacerdote que se llama Henry Nouwen, falleció hace 3 años, y él se paró frente al cuadro y estuvo un buen rato contemplando el cuadro. Y se dio cuenta de que las manos del padre con las que abraza al hijo eran distintas. Desde nuestra perspectiva, desde su perspectiva, la mano izquierda es más pequeña y más suave que la mano derecha. La mano derecha es más grande y más rugosa. ¿Se dan cuenta? ¿Saben por qué? Porque Rembrandt quiso ejemplificar en ese abrazo algo muy importante. Y es que en el abrazo paternal de Dios confluye tanto lo masculino como lo femenino. En Dios confluye la masculinidad y la feminidad. Esto es muy importante. Dios elige la figura de un varón, su Hijo Jesucristo, Dios el Hijo, para humanarse, pero en Dios confluye la feminidad también. En Dios confluyen ambos géneros. Por tanto, Rembrandt, en el abrazo paternal de Dios, quería ejemplificar que para la educación y para la ejecución de una identidad sólida y adecuada se necesita tanto la parte del papá como la parte de la mamá, es decir, la educación heterosexual. Eso es muy importante. Vamos adelante con la siguiente diapositiva. La homosexualidad. Si yo les preguntara si la homosexualidad es heredada o es algo adquirido, no sé, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes si es heredada o adquirida? ¿Adquirida? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué tal si les digo que hay una parte que puede ser heredada? ¿Cómo les queda el cuerpo? Si tuviéramos que definirnos sobre si la homosexualidad es heredada o adquirida, tendríamos que decir que es adquirida. Pero hay algún factor de orden biológico que, si bien no predetermina ninguna conducta homosexual, sí puede predisponer o ayudar a que se forme una conducta homosexual. Y esto lo voy a explicar para no dar lugar a ningún tipo de error. No existe el famoso gen homosexual. Nadie nace homosexual, ¿ok? Esto tiene que quedar bien claro. Nadie nace homosexual. No existe el gen homosexual. Sin embargo, hay algún factor de orden biológico que puede predisponer, pero no predeterminar, una conducta homosexual. Y los vamos a ver al ratito, pero es importante entender que este es un asunto, miren, en España decimos, este no es un asunto complejo. No es complejo, es lo siguiente, complejísimo. Muy complejo. La identidad alude a la parte más íntima del ser humano. La identidad trabaja con la intimidad, trabaja con la sexualidad, trabaja con emociones, sentimientos, voluntad, con espíritu, con alma, con cuerpo, porque la identidad es como la base de cada ser humano, ¿no? Por eso es un asunto muy complejo cuando se confunde la identidad, como en esta sociedad se pretende confundir. Miren lo que decimos ahí. La génesis de la homosexualidad es un larguísimo camino de confabulación de muchos factores que se van aliando y confabulando. Pero miren, algo bien importante. En origen la homosexualidad no tiene que ver con sexo. Puchica, me dirán ustedes, pero ¿cómo va a ser eso?
No, en origen la homosexualidad no tiene que ver con sexo. ¿Saben por qué? Porque los factores de riesgo que pueden desembocar en una supuesta conducta homosexual se generan entre -8 y 12 años, es decir, en un periodo asexual, donde todavía no hay sexo, donde la corriente hormonal no definió todavía características ni impulsos sexuales. Por lo tanto, en origen, la homosexualidad es una condición no sexual que tiene que ver con carencias afectivas, que tiene que ver muchas veces con ausencia de una paternidad que no modeló paternidad, que tiene que ver muchas veces con la sobredimensión de una mamá que sobredimensió modelo femenino, que tiene que ver muchas veces con abusos en la infancia, que tiene que ver muchas veces con etiquetaciones y bullying en el colegio, y que tiene que ver con una multiplicidad de factores que yo les voy a explicar y que normalmente se dan en el periodo más impresionable en la vida de un ser humano, entre -8 meses y 12 años, ¿no? La actual crisis de la masculinidad, la ausencia de padre, sí, es verdad, es uno de los factores más influyentes en el desarrollo del vacío de género y de la baja autoestima de género. Luego explico esos conceptos. Por tanto, no podemos hablar con ligereza del término homosexual y de las complejas circunstancias que lo acompañan, porque es un largo, largo camino. Vamos adelante. Lo que les voy a explicar ahora es muy importante. Todo lo que les voy a explicar a partir de ahora está contenido aquí en el libro. De hecho, eso que ustedes ven ahí es un copia y pega de mi libro. ¿Para qué voy a hacer yo doble trabajo? Ya lo tenía aquí. Las diapositivas que ustedes ven es un copia y pega literal de este libro. Y todo lo que yo les voy a explicar ahora está contenido en Homosexualidad pastoral de la atracción al mismo sexo. Repito, amados, si alguno quiere ejemplares, disponemos de ellos allí en Villas de la Mar, y la persona que nos regresa después puede traer, si a usted le interesa, lo deja ahí pagado, y en la tarde, al regreso de Villas de la Mar, la persona que nos lleva traerá los ejemplares que necesiten si usted quiere. Nos quedan todavía como 80 ejemplares allá en Villas de la Mar. Vamos con la parte probablemente más importante para entender el fenómeno de la atracción al mismo sexo y de la conducta homosexual. Por lo tanto, vamos a trabajar factores que contribuyen a la confusión de género. Miren lo que les voy a decir. Los siguientes factores que yo les voy a mencionar ahora, y esto es importantísimo, pueden crear predisposición, pero no predeterminación. Y esto tiene que quedar bien claro. Quiere decir que ningún factor de los que voy a mencionar de forma aislada lleva a nadie a una confusión de identidad. Yo voy a mencionar como 8 o 10 factores de riesgo. Ningún factor de forma aislada predetermina una conducta homosexual. Es solo la confabulación de muchos factores de riesgo lo que puede predeterminar una confusión de identidad. Para que me entiendan mejor, aunque creo que ya me entienden, imagínese que va usted a una feria, a una tómbola. ¿Le dicen tómbola donde usted compra boletos para participar de algún regalo? No le dicen tómbola, ¿no? Sí le dicen tómbola. Bueno, es un lugar donde usted quiere comprar un osito de peluche y de pronto compra un boleto, o 2 o 3. Cuantos más boletos compre, más probabilidades tiene de que le toque el osito de peluche, ¿verdad? Bueno, pues para asumir una conducta homosexual, lo que yo les voy a mencionar ahora son boletos. Cuantos usted más tenga, más fácil va a llevarse el osito de peluche, ¿me entienden? Por lo tanto, vamos a ver boletos o factores que si se suman, uno va a tener muchas probabilidades de acabar asumiendo una hipotética conducta homosexual. Y esto es muy importante, ¿eh? Ningún factor predetermina, pero todos los factores o muchos de ellos sí pueden llevar a predeterminar una conducta homosexual. Vamos con el primero. Miren si esto es complejo,
que vamos a empezar por herencia intrauterina. Hay un libro que se titula La vida secreta del niño no nacido y desarrolla lo que en psicología infantil se llama psicología prenatal. Desarrolla la vida intrauterina. Usted sabe que un niño, cuando se está gestando en el vientre de su mamá, ahí hay vida intrauterina. Por el cordón umbilical, un niño no solo recibe alimentos, usted sabe, lo que piensa, lo que siente la mamá a nivel de sentimiento profundo, también lo siente el bebé. Porque vía cordón umbilical, cuando la mamá tiene sentimientos de cariño, cuando ella se siente a gusto, cuando está bien, vía cordón umbilical y vía neurotransmisores, que son como mensajeros químicos que reparten del cerebro de la mamá por la médula espinal hasta el feto, a través del cordón umbilical, esa misma sensación de bienestar. Si la mamá está contenta, el niño también está contento. Ahora imaginémonos el siguiente caso. Un padre maltratador que golpea a su esposa, le habla feo, le grita. Y la señora se queda embarazada. Y el bebé se va gestando en el vientre de esa mujer. Esa mujer, cuando menos, tendrá miedo, si no odio o abierto rechazo hacia su marido. Ese miedo y ese rechazo pasan vía cordón umbilical al feto que se está gestando en el vientre de mamá. Ahora, un bebé no razona, pero tiene un poderosísimo instinto, de tal manera que puede ocurrir. Y pongo el puede por delante siempre, porque en conducta humana no hay nada aplicable por igual, pues cada ser humano es distinto. Puede ocurrir que en el hipotético caso que les acabo de compartir, cuando ese bebé nazca, puede ocurrir que venga ya de fábrica con una tendencia natural a rechazar, ¿saben ustedes a quién? A papá, al que ni siquiera conoce todavía. Y cuando el bebé de forma instintiva al nacer rechaza la figura paterna, y si encima el tipo es un insensible y no se ocupa de su bebé, el muchacho, por un mecanismo de compensación, ¿en quién se repliega? Hombre, en mamá. Y empieza a vivir los primeros meses y años de su vida con un baño de sobredimensión femenina y con una ausencia de modelo masculino. ¿Se dieron cuenta? Y estamos hablando de un niño que acaba de nacer y que puede empezar a vivir los primeros años de su vida con una falta de modelaje masculino y con una sobredimensión de baño femenino. ¿Quiere esto decir que un niño que nazca con esta herencia intrauterina va a desarrollar una conducta homosexual? No, pero ya tiene un boleto. Que si por sí solo no lleva a nadie a una conducta homosexual, si empieza a sumarse a otro boleto y a otro boleto, la cosa puede ir derivando, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí? Otro factor de riesgo, otro boleto, herencia de familia origen. ¿Tenemos algún psicólogo aquí? Por aquí hay una, y no sé si hay alguna mano más por ahí. Bueno, pues en psicología clínica se habla de familias funcionales y de familias disfuncionales. Bueno, pues en realidad no existen familias funcionales. Todas somos familias disfuncionales. Bueno, solo tiene que mirar usted a su propia familia. ¿No le parece? En todas hay reglas, en todas hay fronteras familiares. Nosotros tenemos una charla con Molly, con María del Mar, que se titula En todas las familias se cuecen habas. Aquí le diríamos en todas las familias se cuecen frijoles, ¿no? Queriendo decir que en todas las familias tienen problemas, luchas, tensiones, todas. Todas somos familias disfuncionales. Eso sí, hay familias que son más disfuncionales que otras, ¿verdad? Entonces pongámonos el caso de una familia, ese es otro factor de riesgo, donde el papá, mira, es un militar de esos de la vieja escuela, un tipo duro que fue educado bajo el concepto de que los hombres no lloran.
y bajo el concepto de que eso de muestras de cariño y de afectividad es un signo de debilidad femenina. Padres que nunca abrazaron, besaron ni les dijeron a sus hijos te quiero porque lo consideraban privativo del mundo femenino y como que un signo de debilidad. Hombre, tan típico de nuestras culturas machistas, ¿verdad? Claro, ese papá que no modela masculinidad en el hijo genera en él un vacío de masculinidad. Y resulta que la mamá es una mujer que ni teniendo el cariño del militar, porque es un tipo insensible con todos, desemboca la falta de cariño del padre, la desemboca en el hijo. Y miren, si ya de natural una mamá es sobreprotectora, las mamás en este caso más, porque el cariño que no tienen de su marido lo derivan también en su hijo, sobredimensionando feminidad. Eso provoca que ese niño, de nuevo, vaya creciendo muy pegado a las faldas de mamá y careciendo de un modelo referente masculino. Otro factor de riesgo, nacido en el contexto de familia origen. ¿Quiere decir que un niño que nazca con esa ausencia de un modelo paterno y con una sobredimensión femenina va a acabar desarrollando una conducta homosexual? No, pero ya tiene 2 boletos. Vamos con otro factor de riesgo. Miren, los 2 factores de riesgo que vienen ahora son de orden biológico. Niños que de pronto nacen con un temperamento sensible, artístico, delicado, niños más dados a los juegos no típicamente varoniles, como andar dándole a la pelota o trepando, niños más artísticos, que de pronto casi que se sienten más cómodos con las niñas. Ellos no son homosexuales. ¿Qué van a ser homosexuales si para asumir una conducta homosexual se necesitan muchos años? Son niños que simplemente nacen con una sensibilidad muy a flor de piel y que por lo tanto son más susceptibles de ser heridos que otros niños que tienen la piel emocional más dura. Claro, en Argentina hace un par de años, o un poco más, un señor, tipo era muy bruto, y dice, yo tengo 2 hijos gemelos. Uno me salió machote y el otro maricón. Dice, ¿cómo es posible? Y le digo, ¿usted se cree que sus hijos son clones, por muy gemelos que sean? Cada ser es indivisible, personal y con sus características especiales. Lo que usted le dijo a uno de sus hijos, que tiene la piel emocional más dura y le resbaló, se lo dijo al que tenía la piel más sensible emocionalmente hablando y le hundió el dedo hasta el corazón y lo marcó de por vida. Porque niños que nacen con una sensibilidad son muy susceptibles a que cuando llegan al colegio, el resto de los niños normales, ¿verdad que son especialistas en detectar al rarito o al muy sensible? Y empieza el acoso, empieza el bullying, empieza la etiquetación de género. ¿Me entienden? Por lo tanto, un temperamento sensible, delicado, artístico, puede muy bien ser un factor de riesgo. Y esto es de orden biológico. Lo mismo que niños que nacen con una constitución física débil. Niños que nacen muy gorditos o muy delgaditos o con algún defecto físico y que de pronto también son etiquetados y marginados por el resto de los niños en el colegio, generando en ellos un sentido de inadecuación. Para muestra un botón, yo mismo les pongo un ejemplo. Cuando yo era chiquitito allá en Asturias, en España, yo crecí siendo educado por mi madre, por mi abuela, por mi bisabuela y por mi tía bisabuela. Claro, mi abuela, mi bisabuela y mi tía bisabuela habían vivido la guerra civil y mi mamá había vivido la posguerra, habían vivido hambre. Habían pasado privaciones. Y si una mujer ya tiene instalado genéticamente el instinto nutricional de dar de comer, aquellas mujeres que yo tenía en casa por doble partida, porque además habían pasado las privaciones de la guerra y no querían que a su hijo, a su nieto o a su bisnieto le faltara de nada. Y entonces no una mujer, sino 4 se ocuparon de alimentar
este hermoso cuerpo. Y este hermoso cuerpo a los 10 años pues era así y así. Yo estaba muy gordito. Claro, imagínense. Abuela, bisabuela, tía, bisabuela. Yo llego a la escuela y ya se pueden imaginar. Empieza el bullying. A mí me llamaban barrilete. ¡Ah, se ríe! Ahora nos podemos reír, está superado. Barrilete. Claro, en aquellos años, con todo el complejo que yo tenía, eso para mí fue una marca que me costó mucho tiempo quitar, ¿verdad? Niños especiales que nacen con temperamento sensible, artístico, delicado, que son etiquetados, que son abusados, que son rechazados, que se burlan de ellos por ser muy gorditos o muy bajitos o porque tienen algún defecto físico, son carne de cañón, son presa fácil para que genere un sentido de inadecuación, de no pertenecer al grupo, quizá de pronto de sentirse más cómodos con las niñas, porque hombre, quizá ellas son más sensibles y comprensivas. ¿Se dan cuenta? Se confabulan demasiadas cosas. Miren, con lo que les acabo de explicar hasta ahora, ¿usted sabe decirme quién en el Nuevo Testamento tuvo algún factor de riesgo? Miren, averigüen. ¿Quién en el Nuevo Testamento creen ustedes que pudo tener algún factor de riesgo? ¿Quién dijo Timoteo? Timoteo, es correcto. Porque Timoteo no fue educado por una mujer, ¿verdad? Timoteo no le pasó tanto como a mí, pero Timoteo fue educado por su madre y por su abuelita. Del papá de Timoteo, la Biblia solo nos dice que era griego y no cristiano. Pero sí nos dice la palabra que la educación de Timoteo fue por parte de la madre y de la abuela. Por lo tanto, ya suponemos de mano que Timoteo tuvo una sobredimensión femenina. Y ya suponemos de mano que Timoteo tuvo una ausencia de modelo masculino. Claro, una ausencia de modelo masculino, y recuerden esto, la madre es la seguridad del hogar. La madre para un hijo es la protección, la seguridad. La madre aporta valores de ternura, de cariño, de sobreprotección. Pero papá tiene que entrar en escena, porque en algún momento papá tiene que destetar al niño del contexto protector del hogar y ponerlo en contacto con el reto del mundo exterior. Papi es como el puente que libera en un sentido al niño del contexto de mamá y lo pone en contacto con cierto carácter de agresividad, de competitividad, de juego, cosas que el niño y la niña también necesitan. Por eso nosotros en escuelas de padres siempre decimos a los papás, a los varones, mire, con sus hijos y con los varones especialmente, le decimos al papá, usted tiene que hacer con ellos cosas que si lo viera su esposa le reñiría. Llévelo a trepar por ese árbol tan peligroso que a jamás su esposa se le ocurriría. Llévelo. Llévelo a bañarse por ahí en esa zona que a jamás su esposa se le ocurriría. Llévelo. Porque los niños, y las niñas también, pero especialmente los varones, necesitan recibir cierto tono legítimo de agresividad que forma parte de la masculinidad. Y cuando digo agresividad lo entrecomillo, de intrepidez, de valentía, de deportes de riesgo, cosas que sacan del muchacho esos valores que pertenecen a lo masculino. O sea que todo lo que su esposa no quiera hacer con el niño, usted como varón, hágalo. Porque es necesario para una sana educación heterosexual. Por eso, Timoteo, ¿por qué les decía yo esto ahora? Que se me fue el santo al cielo, decimos en España. Bueno, hablábamos de Timoteo, sí, efectivamente, ya sé por qué viene. Viene por el hecho de que cuando falta una figura paterna referente, los niños crecen con baja autoestima. Y Timoteo creció con baja autoestima y el texto nos lo dice. Claro, recuerden ustedes que el texto dice, Pablo le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo a los creyentes. Pero luego le dice, Timoteo,
no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque muy probablemente Timoteo sufría de una baja autoestima, muy probablemente derivada por la ausencia de un modelo paterno referente. Ahora bien, ¿saben quién suplió la paternidad que Timoteo nunca tuvo? Pablo, que en las 2 epístolas le llama mi verdadero hijo en la fe. Por lo tanto, madres solteras, madres que se han separado o divorciado y no se han vuelto a casar, necesitan Pablos para sus hijos. Todo muchacho que crece en una familia donde solo está la figura materna necesita figuras de hombre referente para sus hijos. Y la Iglesia puede apoyar mucho en estos aspectos. De manera, vamos con otro factor de riesgo. Dale, compadre, dale. Ahí. Etiquetación en la infancia, bullying o acoso escolar. Esto casi que ya lo hemos mencionado. Estos niños que vienen con mucho modelo femenino en casa, estos niños que de pronto no tienen el puente que fue papá, estos niños que son como muy sensibles, cuando llegan al colegio casi que se sienten más cómodos con las niñas. Y ahí empieza la etiquetación, el acoso, los insultos por parte de los otros niños normales. Y eso es tremendo, porque si en una edad normal estos niños ya son muy susceptibles a lo que se les diga, porque en esas edades las palabras son balas o semillas, balas que destruyen o semillas que edifican y construyen, ¿no? Por lo tanto, etiquetación en la infancia, bullying o acoso escolar es otro factor de riesgo. Heridas hetero y homoemocionales. Ese es otro factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Nos referimos a las heridas que el niño puede recibir de papá o a las que puede recibir de mamá. ¿En qué sentido? Normalmente un niño recibe heridas de papá por defecto. Explico esto. Muchos padres que son poco afectivos, que no están muy presentes en la vida de sus hijos, lo que generan en ellos es un vacío de masculinidad. Es decir, esos padres generan una herida por defecto de afecto. ¿Ok? Por defecto de afecto. Y muchas madres, por el contrario, son muy sobreprotectoras con sus hijos y generan una herida por exceso de afecto. Eso es lo que normalmente y un modelo clásico que se da, sobre todo en las familias de nuestros contextos latinos, donde el hombre a veces es muy machista, poco implicado en las cuestiones del hogar y donde la mujer es muy sobreprotectora, ¿no? Vamos con otro factor de riesgo, herencia cultural. Casi que lo mencionamos antes. Claro, la herencia cultural es un gran factor de riesgo, porque si usted nace aquí, todavía aquí hay más raíces morales que en Europa. Todavía aquí no está normalizado el asunto de la homosexualidad al nivel de popularidad que en España. Por lo tanto, un factor de riesgo es la cultura. Si usted lleva a su hijo a educarse en España, tiene más boletos para acabar entrando en una confusión de identidad que si lo educa aquí. Por lo tanto, la herencia cultural sí es un factor de riesgo. Vamos con otro factor de riesgo. Erotización traumática. Claro, abuso sexual. Y lo hay y mucho. Pero fíjense, por abuso sexual no solo queremos decir algo tan horrible como que un adulto viola a un niño, lo cual es horrible. Simplemente, y entrecomillo mucho lo de simplemente, cuando un adulto se va a un niño y lo acaricia, lo atrae contra su pecho, le da un besito en la cabeza, pero no con un sentido paternal y cariñoso, sino con un sentido pervertido. Y de pronto ese adulto, ese pervertido, acaricia las partes del niño y no va a más, se quedó ahí.
Eso ya es un abuso sexual en toda regla. ¿Saben por qué? Porque el mensaje que recibe el niño es muy simple. Un niño tiene necesidad de las 3 A's: afecto, afirmación y atención. A un niño le gusta ser acariciado, a un niño le gusta que un varón o una mujer lo abrace. Eso todos los niños lo necesitan. Pero el pervertido le da un abrazo con sentido erótico y de pronto luego quiere tocarle las partes y toda la cosa. ¿Cuál es el mensaje y la confusión en la que entra ese niño? Yo necesito afecto y atención, y parece ser que la forma en la que me lo dan es si dejo que me toquen los genitales. Así el niño, al recibir ese mensaje, va a ser presa fácil de otros depredadores que van a abusar de él. Y eso es casi peor que una violación traumática, porque una violación traumática tarde o temprano acaba sabiéndose. El niño desesperado va a mamá, a papá y le cuenta, o sale por un trauma muy grande pocos años después, pero un hecho aparentemente tan inocente como que el adulto lo abrazó, le dio un besito, lo acarició, al niño aparentemente no le generó ningún trauma psicológico. Por lo tanto, no se lo dice a nadie. Por lo tanto, vive creciendo con la confusión y con la falsa y errónea interpretación de que para recibir afecto y cariño tengo que dejar que me toquen ahí los genitales. Hay mucho abuso sexual de este nivel, mucho. Y eso es tremendo. Ahora bien, ¿quiere decir que un niño que ha sido abusado va a desarrollar una conducta homosexual? No, pero ya tiene otro boleto. ¿Se dan cuenta? Ningún boleto, ningún factor de riesgo, de forma aislada y por sí solo, lleva a nadie a una conducta homosexual. Es solo la confabulación de muchos factores de riesgo lo que finalmente puede acabar provocando una confusión de identidad. Voy a explicarles algo que está en la siguiente diapositiva y que es muy importante. Imagínense ustedes, todo esto está en el libro, Todo esto es un esquema copia y pega del libro Homosexualidad, que ahí lo pueden tener a disposición. Imagínense ustedes que ese río que ven que nace ahí en la montaña, ese río representa la corriente natural de la heterosexualidad. Entonces imagínense que el río fluye, la corriente fluye poderosa y es la corriente natural de la heterosexualidad. Ahora imagínense que cada uno de los factores de riesgo que mencionamos en la diapositiva anterior, imagínense que fueran piedras que van a ir cayendo en el cauce y en la corriente poderosa de la heterosexualidad. Dale un clic ahí, dale otro. Cae una piedra, herencia intrauterina, es decir, un factor de riesgo. Usted se cree, quítalo, dale un clic, gracias. ¿Usted se cree que por una piedra la corriente natural de la heterosexualidad se va a desviar? No, hay mucho espacio todavía. La corriente rebasa la piedra y continúa. Pero de pronto cae otra piedra, herencia de familia, origen. ¿Usted cree que por 2 piedras la corriente natural se va a detener? No, todavía no. Pero ¿qué ocurre cuando empieza a caer otra piedra y otra piedra y otra y otra y otra y otra más, y siguen cayendo piedras y se va llenando la corriente y sigue cayendo otra piedra y continúan cayendo y continúan otra más, hasta que finalmente se formó un dique? ¿Se da cuenta? Se forma un dique. La corriente natural de la heterosexualidad no puede pasar. ¿Se da cuenta? Ningún factor de esos por sí solo determina o impide que la corriente avance. Pero cuando se confabulan o suman demasiados factores, la corriente no puede continuar. Dale 2 clics. Y entonces tiene que abrir otro cauce de expresión. Y entramos ya en confusión de identidad, en atracción al mismo sexo y en supuesta conducta homosexual. Porque hubieron
demasiados factores de riesgo que provocaron la desviación de la corriente de la heterosexualidad. ¿Saben lo que ocurre? De hecho, nosotros ahora ahí en Villas de la Mar estamos haciendo una formación de un curso que se llama Coach en Identidad Sexual y Género, que está destinado a líderes de jóvenes, pastores, para que sepan cómo hay que hacer cuando trabajamos en la vida de chicos o chicas que llegan a la iglesia y tienen atracción al mismo sexo, no deseada, tienen confusión de identidad, o vienen con una supuesta conducta homosexual y quieren ser ayudados. ¿Qué hace usted como líder o como pastor? ¿Se cree que diciéndole, leamos el Salmo 32, la dicha del perdón, oremos y demás, se creen que arreglamos el asunto? No. La cuestión de confusión de identidad es un asunto muy complejo que abarca las 3 áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo, y hay que trabajar en esos 3 aspectos. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto, cuando nos viene un chico o una chica o un adulto que tiene o bien atracción al mismo sexo o una conducta homosexual, pero que quiere cambiar? Poneme la diapositiva, por favor. ¿Qué hacemos? No, la anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es identificar en la historia de esa persona cuáles fueron los boletos, las piedras o factores de riesgo que esa persona tuvo en su historia. Entonces tenemos unos documentos para que la persona identifique qué piedras o qué factores de riesgo hay en su historia. Y entonces comienza el proceso. Ve dándole poco a poco hacia atrás. Comienza el proceso. Nos vamos a una piedra. Por ejemplo, nos vamos a adopción. Espérate. Epa. Dale un poco para adelante ahora. Un poquitito para adelante. La siguiente. Ahí, gracias. Por ejemplo, nos vamos a la piedra o al factor de riesgo de adopción. Bueno, no hemos explicado, nos faltó, por qué la adopción puede ser un factor de riesgo. Puede ser. ¿Por qué? Porque todo niño adoptado, en algún momento determinado de su historia, va a tener que responder a una pregunta clave relativa a su identidad más profunda. ¿Por qué mis padres biológicos no me quisieron? Puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, nuestro hijo es adoptado aquí en Honduras y a nuestro hijo nosotros lo adoptamos con 48 horas de vida. Desde el momento en que lo adoptamos y a medida que iba creciendo, le hicimos bien consciente de su historia y le decíamos, pues mira, papá y mamá tenían un problema y entonces mamá no podía tenerte en su barriguita y Dios utilizó la barriguita de otra mamá y allá que te fuimos a buscar. Y a medida que nuestro hijo crecía, le ampliábamos información, de tal manera que él creció asociando adopción con bendición. Tal es así que en un campamento de familias no sé dónde, llega nuestro hijo con 5 o 6 añitos, seguido de otro grupo de muchachos, donde la mamá llega y le dice, mamá, diles, que no se creen que yo soy adoptado. ¿Verdad? Con un sentido de que no se lo creen, yo soy adoptado. Porque él llegó a asociar adopción con bendición. Por eso, amados, es el error del siglo. Si usted tiene un hijo adoptado, ocultárselo hasta que sea un poquitito más mayor. Ese es el grave error. Porque si ese niño llega a descubrir por otros medios distintos a usted que él es adoptado, lo vive con un auténtico sentido de traición. A los niños adoptados hay que explicarles su propia historia desde el minuto 0, para que cuando llegue el periodo de la adolescencia y las preguntas relativas a su identidad,
ya sea consciente de la historia de la que viene, ¿no? Por lo tanto, cuando trabajamos con un chico o una chica confuso en su identidad, acudimos a su historia para buscar las piedras o factores de riesgo. Nos vamos a una piedra, la sanamos y la quitamos. Ahora sí, ve dándole hacia atrás. Vamos a otra piedra, la sanamos, la perdonamos y la quitamos. Vamos a otra piedra, sanamos, perdonamos, quitamos. Vamos a otra piedra, vamos a otra piedra. ¿Se da cuenta lo que poquito a poco empieza a ocurrir? Que de nuevo, a medida que vamos quitando todas las piedras, de nuevo la corriente natural de la heterosexualidad vuelve a fluir por el cauce para el que fue diseñada. ¿Entienden el concepto? Claro, esto que yo les explico aquí en 10 minutos en el caso del esquema es un proceso largo, lleva tiempo, meses, a veces años, porque en la construcción de una supuesta identidad homosexual se tardan muchos años, se confabulan muchísimos factores y el retorno a la heterosexualidad también es un proceso lento, de trabajar la historia personal del joven, de acudir a sus factores de riesgo, de analizarlos, de sanarlos, de perdonarlos y de poquito a poco ir permitiendo que la persona vaya fluyendo en la identidad natural de género y de sexo con la que fue creada y concebida. ¿Quiere esto decir que una persona que anduvo en la homosexualidad, de repente trabajamos con él, sabemos cómo es el proceso y cómo hacerlo? ¿Quiere decir que ya no va a tener más tentaciones en el tema de la homosexualidad? No, muy probablemente en momentos de debilidad el enemigo le tiente precisamente en aquello que es un área de tentación. Si no tiene problemas con el dinero, el enemigo no le va a tentar con el dinero. El enemigo a cada uno nos tienta con aquello que es un área de debilidad o de tentación en nuestra vida. Por lo tanto, un chico o una chica que logra llevar una vida heterosexual sana y estable, pero que viene del mundo de la confusión de identidad o de la atracción al mismo sexo, fácilmente puede ser tentado en ese área. ¿Ustedes creen que Jesús fue tentado en homosexualidad? Pues sí, por una razón muy simple, porque nos dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Y en todo quiere decir en todo. Pero la tentación no es pecado, es la puerta. Nosotros decidimos si la negamos o si entramos. Por lo tanto, en toda confusión de identidad que tenemos que ir afirmando, es un proceso lento y es un proceso largo, que normalmente lleva muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Vamos adelante y vamos a trabajar lo que llamamos las 6 etapas del desarrollo homosexual. Vamos a empezar desde vacío de género, como ven ahí, hasta identidad homosexual. Vamos con la primera de las etapas, vacío de género. Dale a la siguiente. Una identidad femenina se afirma más fácilmente que una identidad masculina. Y esto lo voy a explicar ahora. Es más fácil afirmar una identidad femenina que una identidad masculina. Entre otras cosas, por lo que les explico a continuación. Miren, atiéndame bien. Una niña, una bebé, una niña nace del cuerpo de una mujer. Una niña amamanta el pecho de su mamá y una bebita se siente en la cápsula materno-filial y no tiene conciencia de que es un ser diferenciado de mamá. Se siente uno con mamá o una con mamá, pero eso no es sano. Entonces, en el natural proceso de desarrollo, allá por los 18 meses, una bebita con 18 meses
tiene necesidad de desidentificarse de mamá para empezar a ser ella misma y su desarrollo como niña. Ese es el proceso normal, allá por los 18 meses. ¿Saben lo que ocurre con una niña? Para una niña es fácil desidentificarse de mamá porque instintivamente la bebita se sabe, se siente del mismo género que mamá. Un bebé no razona, pero tiene un poderoso instinto. Y el instinto le dice que ella es igualita a mamá, del mismo género. Entonces, para una mujer es fácil identificarse con su mismo género para luego empezar a ser ella misma en el proceso de desarrollo como una niña normalita. ¿Qué pasa con el varón? En el varón el asunto es más complicado. Porque el varón, todavía a fecha de hoy, sigue naciendo del cuerpo de una mujer. Y el varón, el bebé, se siente uno con mamá hasta los 18 meses más o menos. Llegada esa edad, el varón también tiene que desidentificarse de mamá. Pero instintivamente el varón no se siente del mismo género que mamá. ¿A quién cree usted que necesita el varón para desidentificarse bien? Al padre. Pero en muchos casos el padre no está, porque es un padre pasivo, un padre ausente o una madre soltera. En muchos casos, cuando el padre no está, se genera un vacío de género, como dice en la etapa. Se genera un vacío de género. Y claro, un bebé, antes de caer al vacío de género, se vuelve al referente seguro, que es mamá, y de nuevo comienza a vivir los primeros meses y años de su vida con un baño de sobredimensión femenina y con una ausencia de modelo paterno. Ese niño de 18 meses a 3 años vive mucho en el mundo femenino porque ha sufrido un vacío de género masculino. Y esto da pie a la segunda etapa. Vamos a la segunda etapa, que se llama baja autoestima de género y que normalmente coincide con la etapa escolar. Cuando ese niño que ha vivido muy pegado a las faldas de mamá, de pronto llega al cole, va probablemente muy feminizado. Probablemente en el patio del colegio se va a sentir más cómodo con las niñas que con los niños. Y probablemente el resto de los niños normales le van a etiquetar, le van a hacer acoso y le van a hacer bullying. Muy probablemente. Y cuando eso ocurre, muchas veces estos niños que ya son víctimas de carencias afectivas, de sobredimensiones femeninas y que ya en el colegio empiezan a sufrir ese abuso, muchas veces no lo dicen, se lo callan y viven en silencio, son auténticas víctimas de su propia historia. Pero a veces el niño llega a casa y lo dice: papá, mamá, que me están pegando en el colegio o que me están llamando marica. Y la madre, que normalmente suele optar por soluciones más pactadas, la madre le dice: mira, hijo, no te preocupes, vamos a hablar con el director del colegio o con los padres del niño. Y a veces el padre, que le sale el macho, el padre le dice: mira, hijo, ven, la próxima vez que en el colegio alguien te llame mariquita, te arremangas bien, ¡zaca!, y le arreas un buen puñetazo aquí. Ya verás como nadie más te vuelve a llamar mariquita. Les digo algo aquí en Petit Comité. Si el niño hiciera eso, remedio santo, lo iban a respetar como el número 1. Pero evidentemente no le vamos a aconsejar a ningún niño que ande a trompazos con nadie. No se lo vamos a aconsejar, ¿ok? Pero si lo hiciera, se acabaría el asunto, lo respetarían como el número 1. Ni se lo vamos a aconsejar, porque no es éticamente correcto, ni él lo va a hacer porque es un niño débil. Por lo tanto, lo van a seguir etiquetando, insultando, y por lo tanto, pasados los meses, el niño va a volver: papá, mamá, que me siguen llamando mariquita, que me siguen... Y ahí viene el papá. Pero no te dije que le dieras un puñetazo, papá, que no me atreví. Y a veces los papás muy insensibles y muy brutotes, intentando remover el orgullo propio en su hijo, le dicen: que no le diste el puñetazo. No, papi, no me atreví, no.
entonces a ver si resulta que de verdad vas a ser mariquita. Y es la propia voz del padre la que siembra dudas legítimas en la vida del niño. Y esa criaturita de apenas 4, 5, 6 años ya empieza a ser víctima de su propia historia, de una situación que él no entiende. Él sabe que es varoncito, pero se siente más afín a las niñas, pero se siente rechazado por los de su propio género. Empieza a vivir una situación de indefinición muy complicada. Muy complicada, y eso da paso a la siguiente etapa, la que llamamos afirmación de género. Fíjate, más o menos entre los 8 y los 11, es decir, antes de la pubertad, es la etapa, entre 8, 9, 10, donde los niños, para afirmarse en su género, rehuyen al contrario. Explico esto. Un niño con 10 años, de pronto es cuando los muchachos con esa edad hacen una cabaña en un árbol y ponen un letrero bien grandote, prohibido las niñas. Porque se están reafirmando en su propio género por oposición al género opuesto. Solo un par de años después, con la llegada de la pulsión sexual, ya les van a atraer las niñas. Mientras tanto las rechazan para reafirmarse como varoncitos. O cuando una niña en esa edad, 10 o por ahí, en un contexto de bañarse en una alberca, le ven el trasero a un niño. ¡Ay, qué horrible, qué cosa más fea! Solo un par de años después van a sentirse atraídas por esos niños porque la corriente sexual ya llega. Pero mientras tanto, para reafirmarse como mujercitas lo hacen oponiéndose al género opuesto. Claro, estos niños especiales también tienen necesidad de reafirmarse como varoncitos que son. Pero lo hacen desde una carencia afectiva muy grande y por lo tanto el acercamiento de estos niños a otros niños es demasiado pegajoso, con demasiada necesidad de cariño, de afecto, porque tienen carencia. Y el resto de los niños normales, cuando sienten el acercamiento demasiado afectivo de estos niños especiales, los rechazan, generando en ellos un sentido de nuevo de inadecuación, de no saberse de un bando ni del otro y de ser auténticas víctimas de su propia historia. Claro, yo trabajé con un muchacho que me decía, mire, yo soy homosexual porque es que yo nací así. Yo nací así porque desde que tengo uso de razón yo me he sentido así. Y yo le dije, no, campeón, no naciste así. Pero es cierto que desde que tienes uso de razón y probablemente desde antes tú hayas sido víctima de toda una serie de factores de riesgo que han condicionado tu historia y que fuiste víctima de todos ellos, ¿verdad? Por lo tanto, en esta etapa da pie a la cuarta etapa, que sería la siguiente, la que llamamos atracción sexual. Claro, fíjense, hasta ahora no había nada sexual. Todo eran carencias, sobredimensiones, abusos, etiquetaciones, no había nada sexual. Ahora empieza a sexualizarse el problema. Claro, llega la pubertad. Y con la pubertad llega la corriente de la sexualidad. Y normalmente, los varones acaban descubriendo la masturbación. La masturbación debería de ser un proceso transitorio y exploratorio por parte de un joven que explora su cuerpo, se masturba y que debería de ir abandonando a medida que su desarrollo crece. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que la masturbación, que debería de ser una situación transitoria y que forma parte del proceso de la adolescencia, viene acompañada de pornografía, viene acompañada de redes sociales, viene acompañada de pensamientos de lujuria y por lo tanto la masturbación puede llegar a cronificarse y puede llegar a convertirse en una conducta absolutamente adictiva y peligrosísima. Y más con la facilidad de acceso a la pornografía hoy en día en las redes sociales, ¿no?
De ahí que aconsejemos que los padres pongan filtros de control parental para que sus hijos no entren en temas de pornografía, ¿no? Por lo tanto, cuando llega la atracción sexual, miren lo que les voy a explicar. Cuando llega la corriente de la sexualidad, la corriente sexual se enfoca en la carencia genérica de la persona. Esto lo tengo que explicar. La corriente natural de la sexualidad llega y se enfoca en un niño, en un joven que se supone que tiene buena masculinidad, bien afirmada. Genéricamente, ¿de qué carece ese joven? De feminidad. Por lo tanto, la corriente de la sexualidad se enfoca hacia lo femenino. Ese es el proceso normal. ¿Saben qué ocurre con estos chicos especiales? ¿Saben genéricamente qué tienen en demasía? ¿Mucha masculinidad o mucha feminidad? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Repito la pregunta. Un chico con esta problemática, llegada a la adolescencia, ¿qué creen que tiene? ¿Más modelo masculino o más modelo femenino? Más modelo femenino, por lo tanto tiene poca masculinidad. Por lo tanto, la corriente heterosexual cuando llega se enfoca en la carencia de género. Pero es que el muchacho no tiene carencia de género femenino, ya tiene mucha feminidad. Tiene carencia de género masculino. Por lo tanto, la corriente natural se confunde, pero se enfoca hacia los hombres, porque la carencia de él es masculinidad. Y empieza la atracción sexual a los hombres, la atracción al mismo sexo, porque la corriente natural siempre se enfoca en la carencia de género, y en un chico normal la carencia de género es de feminidad, pero en un chico especial la carencia de género es masculinidad, y la sexualidad se enfoca en la atracción hacia el mismo sexo. Y ahí empiezan los contactos por redes sociales, empieza la pornografía y empiezan estos jóvenes ya a tener, como decimos ahí, una necesidad más allá de contacto, no solo virtual, sino también real. Y eso da paso a la siguiente etapa, que es la etapa que denominamos la quinta etapa de refuerzo homosexual. Claro, el muchacho ya puede ser que haya tenido incluso alguna relación homosexual, consume pornografía homosexual, chatea por ahí en foros y en lugares de contenido homosexual, empieza a normalizar pornografía, empieza a normalizar masturbación, va buscando ambientes, entornos gays, va cada vez más profundizando en todo ese camino tan complicado y tan pervertido en realidad, ¿no? Claro, esto da paso en un salto a la siguiente etapa, la última, que es la que denominamos la sexta etapa de, cuando la tengas por ahí, ahí va, la identidad homosexual, que aquí deberíamos de decir la supuesta identidad homosexual, porque no existe tal cosa como una identidad homosexual, existe una conducta homosexual. Llegamos a la etapa de la supuesta identidad homosexual. Estos jóvenes han vivido toda su vida sintiendo todas estas cuestiones, teniendo todos estos conflictos internos, pasando por situaciones de abuso, sea abuso sexual, sea abuso verbal, bullying en el colegio, ausencia de padre, sobredimensión de madre, todas estas cuestiones. Cuando llega la corriente se enfoca en su carencia, que es los hombres, tienen experiencias homosexuales y poquito a poco estos jóvenes van razonando de la siguiente forma. Es que yo desde que nací me siento así. Yo no puedo seguir luchando con una realidad que no puedo cambiar. ¿Y qué tal si yo tengo que acabar asumiendo que soy homosexual? Y el refuerzo de otros ambientes que él busca y que le van reafirmando en esa supuesta conducta homosexual, finalmente acaba provocando, como popularmente se dice, que el chico salga del armario. Ustedes le dicen que salga del closet, ¿verdad? Ustedes utilizan el americanismo. Y finalmente el muchacho sale del armario, del closet, defiende su condición y se cree libre para vivir una vida homosexual. No es libre, es víctima
y esclavo de toda una serie de acontecimientos que se dieron en su historia, muy probablemente y en muchos casos, aún antes de que naciera. Por eso, a toda persona con una abierta conducta homosexual, a todo joven con atracción al mismo sexo, hay que ayudarlo a interpretar, a descubrir y a sanar las piedras en su historia familiar para ayudarlo a retornar a la identidad sexual con la que un día fue creado. Y miren, por mi parte, termino con esta explicación. Les repito, esto que yo les acabo de explicar así en forma condensada forma parte de todo un curso que está contenido en el libro de Homosexualidad Pastoral de la Atracción al Mismo Sexo. Y ese curso, ahí con sus líderes estamos hablando quizá el traerlo para las iglesias Gran Comisión en Honduras en un futuro próximo y trabajar la temática más a fondo.